Recording is on. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a tener una sesión jurisdiccional programada para el 4 de diciembre a las 18 horas, por lo que previamente hemos convocado los integrantes del Pleno, por lo que le pido al secretario haga constar la existencia del quórum legal para llevar a cabo la sesión correspondiente. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública a distancia que se lleva a cabo en la videoconferencia, además de ustedes se encuentran enlazados el magistrado Roberto Garza de Lira y la magistrada Denisa de Porras Guerrero, quienes integran el pleno de este tribunal y, por tanto, en términos del artículo 18 de la ley orgánica, hay quórum para sesionar válidamente. De igual manera, hago constar que se encuentra enlazado el secretario de Estudio y Cuenta, Víctor Nicolás Juárez Aguilar, y de manera presencial en este salón de pleno, la licenciada Gladys González Flores. Es de acuerdo. Gracias, secretario. Una vez verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos y determinaciones que aquí se toman. Secretario, informe sobre los asuntos a tratar para el día de hoy. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son, en primer lugar, a propuesta del magistrado Roberto Garza de Lira, un proyecto de resolución para el expediente TSLP/R/15/2020. En segundo lugar, a propuesta de la magistrada Denisa de Porras Guerrero, un proyecto de acuerdo plenario para el reencauzamiento del expediente TSLP/JDC/790/2020. Y finalmente, en tercer lugar, a propuesta del magistrado Roberto Garza de Lira, un proyecto de resolución para el expediente TSLP/PSE/02/2020. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. A su consideración, magistrados, el listado de asuntos para resolver el día de hoy. Si están de acuerdo con el mismo, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Secretario de Cuenta de la votación. Magistrada presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el listado de asuntos, se procede al análisis del expediente TSLP/RR15/2020, que está en la ponencia del magistrado Roberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, magistrado. Bueno, Le escuchamos, magistrado. ¿quién me escucha, secretario? Abre, señor. Sí, le Ok, escuchamos. gracias. Le vamos a dar cuenta por conducto de... Damos cuenta por conducto del secretario Nicolás, por favor, si no hay inconveniente. Adelante, secretario. ¿No me escucha? Sí. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, magistrada, me permito dar cuenta del proyecto de resolución relativo al recurso de revisión con número de expediente TSLP/RR15/2020, promovido por Juan Esteban Sánchez López en contra de la resolución dictada por el CEPAC el 9 de noviembre del año en curso, y por medio del cual se dejó sin efecto su registro como aspirante a la candidatura independiente a la gobernatura del Estado. En el proyecto se propone confirmar el acto reclamado en atención a los argumentos que se exponen a lo largo del proyecto de cuenta y que se resumen de la siguiente manera. 1. Resulta evidente que no se violentan los derechos políticos electorales del inconforme, toda vez que, contrario a lo que afirma, no cumplió con los requisitos de ley establecidos en los artículos 221, 222, 225, 226, 227, 228, 229, 230 y 231 de la Ley Electoral del Estado, y por tanto, al no satisfacer con la totalidad de requisitos de ley para aspirar a contender como candidato independiente a la gobernatura del Estado de San Luis Potosí, acertadamente se procedió al desechamiento de su solicitud. 2. Bajo esta tesitura, se hace notar que el actor tuvo 32 días naturales contados desde la fecha en que se publicó la convocatoria hasta la fecha en que se emitió su dictamen de procedencia condicionada para tramitar y hacer llegar a la autoridad responsable aquellos documentos pendientes de integrar, conforme a su solicitud de registro de fecha 20 de octubre. Más aún, en razón de la pandemia SARS-CoV-19 y en aras de respetar sus derechos político-electorales, el Pleno del CEPAC determinó darle una prórroga extraordinaria de 3 días naturales para subsanar las omisiones en que incurrió. Todo esto se traduce en que el quejoso tuvo 35 días naturales para cumplir todos y cada uno de los requisitos que le fueron solicitados por parte de la responsable. 3. 2 de los 4 agravios que plantea el actor devienen de inoperantes,
porque, en primer lugar, no guardan relación con el acto reclamado y, en segundo lugar, por ser generales, abstractos y ambiguos, sin que sean encaminados a desvirtuar el oficio mediante el cual se le notifica al lector el desechamiento de su solicitud de registro como aspirante a candidato independiente para contender en la elección de gobernador del estado de San Luis Potosí. En otro orden de ideas, no pasa desapercibido al Tribunal Electoral que el CEPAC dio contestación a su escrito de prórroga solicitado por el actor el día 8 de noviembre. Sin embargo, esta circunstancia no es suficiente para que el actor alcance su pretensión, puesto que, como acertadamente lo refiere el CEPAC en su escrito de contestación de fecha 3 de noviembre, concederle la prórroga solicitada sería contrario a los principios de legalidad y certeza que rigen la materia electoral, ya que dicha prórroga representaría un trato preferencial hacia su persona. Además, atendiendo a lo manifestado por el actor en su medio de impugnación, el actor tenía cita en el Servicio de Administración Tributaria hasta el día 16 de noviembre, es decir, posterior a la fecha en que presenta su medio de impugnación, convalidando que el actor no dio cabal cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo 222 de la Ley Electoral del Estado. Es cuenta. A su consideración, magistrados, el proyecto del cual se acaba de dar cuenta, ¿desean hacer alguna intervención? Ninguna. No, presidenta. Se procede a la votación del asunto. Procedo a tomar la votación respectiva. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto. Magistrado Roberto Garza de Lira. Con el proyecto. Magistrada Denisa Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrados, informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Secretario, da lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta, los puntos resolutivos son los siguientes. Primero, se confirma la determinación del Pleno del CEPAC de dejar sin efecto el registro de Juan Esteban Sánchez López como aspirante a la candidatura independiente a la gobernatura del estado de San Luis Potosí. Segundo, notifíquese en términos del considerando 5 de esta resolución. Son los puntos. ¿Van a hacer alguna consideración? Ninguna. Se procede al englose del proyecto, secretario. Como siguiente punto, listado en el orden del día, tenemos el asunto TSLP-JDC 790/2020 en la ponencia de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y a todos. No hay inconveniente, daremos cuenta del proyecto por conducto de la licenciada Gladys González Flores. Adelante, secretaria. Buenas tardes. Bueno, señora magistrada presidenta, magistrados, me permito dar cuenta con el proyecto de acuerdo plenario que propone reencauzar la demanda interpuesta por el ciudadano Mauro Hernández Zapata, radicada como juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, con número de expediente TSLP JDC 790/2020, interpuesto para controvertir la convocatoria de 26 de noviembre del año en curso, emitido por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena para la elección de gobernador, a efecto de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de dicho instituto político resuelva lo que el derecho proceda. Ello, por no agotarse el principio de definitividad que establece la Ley de Justicia Electoral del Estado. En el caso, este Tribunal Electoral considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso D, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, en concatenación a lo dispuesto por el numeral 78 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, al no haber agotado el actor la instancia previa conducente. Ello, porque de conformidad con lo señalado por los numerales 14 bis, apartado G, numeral 1 y 47 de los estatutos del Partido Morena, en dicho instituto político funciona un sistema de justicia partidaria pronta, expedita y con una sola instancia, garantizando el acceso a la justicia plena. Dicha función corresponde a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Así, en el presente caso no se advierte un supuesto excepcional para no agotar el principio de definitividad, en virtud del cual dicho instituto político cuenta con un órgano competente para resolver los medios de impugnación previstos en la normativa partidaria, debidamente instalado e integrado con antelación a los hechos litigiosos. Así tampoco se justifica no agotar dicho principio, pues no existe evidencia de riesgo a la independencia e imparcialidad de los integrantes de los órganos resolutorios, y se estima que la instancia intrapartidaria resulta materialmente eficaz para, en su caso, restituir al promovente en el goce del derecho que aún se vulnerado.
aunado que abortar dicha instancia partidista no conlleva una merma sustancial en el derecho tutelado que pueda tornar la afectación material o jurídica de imposible reparación, en virtud de que se trata de acciones intrapartidarias, y no así de una etapa del proceso electoral cuya reparación se torna imposible por haberse consumado la acción requerida. En ese sentido, se proponen los siguientes efectos. Inciso A. Se declara improcedente el conocimiento y estudio del fondo del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, interpuesto por Mauro Hernández Zapata por no agotarse el principio de definibilidad a que se refiere el numeral 78 de la Ley de Ciencia Electoral del Estado. Inciso B. Se reencausa a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia a efecto de inmediato resuelva lo que el derecho corresponda, y se le concede el plazo de 24 horas para que informe los actos o resoluciones dictados con motivo del acatamiento a esta resolución. El plazo referido comenzará a computarse a partir del minuto siguiente en que se lleve a cabo la recepción vía electrónica en el correo oficialiamorena@outlook.com del oficio de notificación al que deberán adjuntarse copia fotostática certificada de esta resolución y las constancias necesarias para dar cumplimiento a la presente determinación. Lo anterior, con independencia de que dichas constancias sean emitidas físicamente en la instancia partidaria. Por tanto, se persigue a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que, en caso de omisión, será acreedora alguna de las medidas de apremio establecidas en el artículo 40 de la Ley de Justicia Electoral. Inciso C. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional a fin de que realice lo conducente para el recaudamiento ordenado. Es la pena. Gracias, secretaria. A su consideración, magistrados, el proyecto del que se acaba de dar cuenta, ¿desean intervenir? No, presidenta. Se procede a su votación Procedo a tomar la votación respectiva. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. por el proyecto. Magistrado Roberto Garza de Lira. A favor del proyecto. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrados, informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Licenciada, lectura del punto resolutivo. Primero, es improcedente el juicio ciudadano interpuesto por Mauro Hernández Zapata para controvertir la convocatoria del 26 de noviembre de la presente anualidad emitida por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morena, correspondiente al proceso de selección de la candidatura para gobernador del Estado para el proceso electoral 2020-2021 en el Estado de San Luis Potosí. Segundo, se reencausa a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia a efecto de que, de inmediato, resuelva lo que el derecho corresponda. Tercero, notifíquese en los términos precisados en el considerando 6 de la presente determinación. Es cuanto. Gracias, secretaria. ¿Puede proceder al Como siguiente punto, en el orden del día tenemos el asunto identificado como TSLP-PES 02/2020 en la ponencia del magistrado Roberto Garza, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidente. Si no hay inconveniente, daremos cuenta por conducto del señor Nicolás Juárez, secretario de Estudio y Cuenta. Adelante, secretario. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, doy cuenta del proyecto de resolución a dictar en los autos del expediente TSLP-PSE 02/2020 relativo al procedimiento especial sancionador instruido en contra de Óscar Bautista Villegas en su calidad de diputado federal del Congreso de la Unión por el Partido Revolucionario Institucional por hechos presuntamente violatorios de las disposiciones electorales. En el proyecto se sugiere declarar la improcedencia de la vía en atención a los razonamientos lógico-jurídicos que se exponen a lo largo del proyecto de cuenta, los cuales, en esencia, versan de la siguiente manera. Partiendo de la temporalidad en que ocurrieron los hechos denunciados a todas luces, resulta evidente que las conductas imputadas a Óscar Bautista Villegas no se ejecutaron durante el desarrollo de un proceso electoral, tal y como lo dispone el artículo 442 de la Ley Electoral del Estado, y por ende, no es legalmente correcto instaurar el procedimiento sancionador especial. Asimismo, no obran en autos elementos de juicio demostrativos suficientes e idóneos que permitan vincular las conductas imputadas al proceso electoral 2020-2021 y de esta manera justificar la vía especial intentada por el CEPAC. Por tal motivo, los hechos imputados al denunciado fueron sustanciados, instrumentados e investigados en una vía incorrecta y por ende
el Tribunal Electoral está imposibilitado para pronunciarse sobre el fondo del asunto, dejándolos a salvo los derechos de las partes para que los ejerzan en la vía idónea. Es cuenta. A su consideración, el proyecto del cual se acaba de dar cuenta. ¿Desean hacer alguna consideración? Ninguna. Se procede a su votación. Procedo a tomar la votación respectiva. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrado Roberto García de Lira. Con el proyecto. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Gracias. Magistrados, informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretario, la lectura de los puntos resolutivos, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, los puntos resolutivos son los siguientes. Primero, resultó improcedente la vía especial sancionadora intentada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí respecto de la denuncia instaurada a Óscar Bautista Villegas, diputado federal del Congreso de la Unión por el Partido Revolucionario Institucional, por hechos presuntamente violatorias a las leyes electorales dentro del procedimiento sancionador con número de expediente PSE-C4-2020. Segundo, se dejan a salvo los derechos de las partes para que los ejerzan en la vía idónea. Tercero, notifíquese en términos del considerando cuarto de esta resolución. Es la cuenta. Gracias, secretario. Magistrados, ¿desean hacer alguna observación? Ninguna. No, presidenta. Se procede al lenguaje del expediente, secretario. Secretario, informe si tenemos algún otro asunto pendiente de tratar. Magistrada presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada, no hay asunto pendiente que tratar en la presente sesión. No habiendo asuntos pendientes de tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo las 18 horas con 21 minutos. Gracias por su atención. Gracias. Gracias, buenas tardes.